Bienvenidos a Negocios de Otro Planeta, el podcast de Miguel Ángel Ruiz. Aprende con el marciano emprendedor sobre negocios, marketing y ventas. Podcast, Ahora sí saqué el micrófono podcast. Debo hacer una salvedad antes de partir este podcast. Grabé un podcast con una persona en Rusia y el niñito inteligente estuvo 10 minutos con el audio cortado. Porque no desbloqueé el botón y es como de, Dios mío, de verdad, esto de ser podcaster no se me da tan bien, ¿ah? ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Negocios de Otro Planeta. Les pido las disculpas correspondientes por ese capítulo, fue un impasse, fui yo apreté mal el botón y fue como de, ya estaba yo avanzado y no iba a parar la entrevista y retrotraerme para volver a grabar porque estaba hablando con una persona en Rusia, habla español, pero su español. Entonces, no quería generar una incomodidad y le di para adelante nomás. Así que si escuchan 10 minutos donde ella responde, pero mis preguntas no se escuchan, fui yo. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta serie de neurociencia aplicada. Estoy muy contento, le estaba comentando a Mauricio justo antes de iniciar, de que hemos estado con expertos de toda Hispanoamérica, con gente increíble. Esta serie es de neuromarketing, pero me di cuenta que habían puntos que estaban en el borde, que no eran propiamente neuromarketing, pero que se involucraba con la neurociencia aplicada, que afectaba la toma de decisión, y es la temática que vamos a conversar hoy día, que es de neuromanagement y neuroliderazgo. Y para eso estamos con nuestro amigo ya de la casa, Mauricio Bock. ¿Cómo estás? Hola, hola, qué gusto estar conectado contigo, Miguel, y con todo tu crew, con todos tus seguidores. Un abrazo para todos ustedes. Hace falta este tipo de programas para poder enriquecer nuestros conocimientos, digamos, actualizarnos con temas de novedad que impactan mucho nuestra cotidianidad, ¿no? Entonces, Total, muy abierto. total. Y de hecho, piensa que he hablado con casi toda la industria de neuromarketing en Hispanoamérica, así que tenemos a las grandes personalidades, Néstor Braido, Jaime Romano, Juan Pablo Rodríguez, Antonio Casals en España, o sea, desde Rusia, dos invitadas desde Rusia que hablan español, así que muy contento con esta serie. Partamos por la base. Yes. Hace mucho tiempo vienes hablando de temas de coaching, de management, de liderazgo. Fuiste gerente para Latinoamérica de Great Place to Work, así que el management es parte un poco intrínseca de tu carrera. Así es. Entonces, es curioso, no voy a hacer una presentación porque Mauricio ya ha estado en capítulos anteriores, así que quiero aprovechar este tiempo específicamente para conversar sobre eso. Les voy a dejar los enlaces acá abajo si quieren retrotraerse y escuchar estos capítulos antiguos donde también hablamos de su carrera, de lo que significó venirse de Francia a Latinoamérica siendo chileno, erradicado, es que es una combinación muy extraña, ¿no? De chileno que se fue a vivir a Francia, estudió en Francia, volvió a Latinoamérica, se radicó en Perú. Ahora vuelve el próximo año, alerta spoiler, en el momento probablemente que salga este podcast va a estar ya en Francia. Dijo que no paría, así que ahí vamos a ver en qué parte de Francia está. Eh, Así que una carrera muy rica, viviendo en varios países. Viviste también en Australia, país que me Sí. encanta muchísimo, así que conociste gran parte del mundo. Y, y, y tu trabajo siempre ha estado vinculado a la empresa, al liderazgo, al management, a la gestión de talento, siendo reclutador, etcétera. Y me parece muy interesante tu mirada, porque la neurociencia, de alguna otra forma, cuando se aplican a la empresa, buscan entender al tomador de decisión. Y qué más importante que el tomador de decisión, que un gerente que está a cargo de personas y que es un cerebro y su sistema nervioso central, gestionando otros cerebros y otros sistemas nerviosos centrales. Por lo tanto, es tremendamente importante esto del liderazgo y el impacto de la gestión emocional y otros términos en esto del management, ¿no? Y sí, totalmente. A ver, lo has dicho muy bien. O sea, la neurociencia lo que busca es entender cómo tomamos decisiones a través de la observación del cerebro frente a estímulos. Y nosotros nos dedicamos a eso, ¿no? Al estudio del comportamiento humano desde la neurociencia y la neuropsicología. Porque hoy en día existen muchísimos cursos en términos de liderazgo que son muy llave en mano, muy cliché o muy orientado a, digamos, teorías que son más empíricas, más de consultores y demás,
pero estamos viviendo un nuevo paradigma y este nuevo paradigma lo están aplicando las más grandes escuelas de negocios, por ejemplo, Stanford, Yale, Harvard, obviamente la Universidad de París, entre otras, donde entienden que hoy liderar se tiene que hacer con ciencia y no cualquiera, sino que la neurociencia aplicada al comportamiento, ¿no? Este cambio de paradigma conlleva una serie, digamos, eh, diría yo, de grandes creencias que han marcado el management y que hoy en día se derrumban frente a las evidencias que nos trae la neurociencia, ¿no? Entonces podremos entrar en hablar un poquito acerca de esto. Sin embargo, lo que hay que entender eh, es que las organizaciones, en términos general, se constituyen con una voluntad de crecer, obviamente, con un afán, digamos, de facturar y de sobrevivir año tras año con un crecimiento. Si no hay crecimiento, muere la compañía. El gran tema, Miguel, es que más que nunca estamos viviendo cambio a un ritmo tan acelerado que se sabe hoy que tenemos 10 veces más cambios por año que hace 10 años atrás. Entonces, este ritmo acelerado lleva a las personas a vivir situaciones intrapersonales, muchas veces de orden subconsciente, y que van a terminar afectando el estado o la salud mental del individuo. Cuando esto ocurre, la capacidad de toma de decisiones se ve reducida en su asertividad. Es decir, que cuando estamos bajo alto nivel de estrés, no podemos tomar decisiones tan acertadas que cuando estamos en un nivel mucho más tranquilo o con, digamos, un sistema nervioso sano, ¿no? Hoy se sabe, por ejemplo, Miguel Ángel, que más del 65% de la población ha sufrido, está sufriendo o va a sufrir un desorden mental en algún momento de su vida. Eso no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial por la Salud. El gran problema es que si esta cifra es concreta, real, en la compañía no le están echando la mirada que amerita. Entonces, imagínate tener a un porcentaje muy alto de personas que están viviendo distrés dentro de la organización, no puedes confiar en sus tomas de decisiones. Y eso conlleva que el líder de hoy es un líder que tiene que tener una mirada mucho más empática en cómo funciona el cerebro de las personas y que pueda, digamos, encontrar y desarrollar estrategias para utilizar primero mejor su propio cerebro y, digamos, trabajar ayudando al que el cerebro de sus contribuidores sea lo más sano posible en el proceso, ¿no? Entonces, de eso se trata el neuromanagement en términos general, dentro del cual tienes diferentes aplicaciones como el neuroliderazgo, lo has dicho muy bien, y obviamente las estrategias internas dentro de la organización, como es neurocomunicación interna, pero también esto luego sigue su proceso hacia los clientes externos a través del neuromarketing, la neuroventas, ¿no? De hecho, me parece interesante esto porque lo que comenta es tremendamente cierto y hay varios estudios que muestran que cuando una persona tiene estrés prolongado, tiene incluso hasta una reducción de la corteza prefrontal. Sí, sí. Entonces, reducción de volumen, estamos hablando de un impacto neurofisiológico, o sea, de Sí. neuroanatómico. No tiene que ver con que no lo pueden usar menos, es que literalmente el cerebro se achica. O sea, literalmente significa eso. No es que, oh, estoy estresado. Claro, personas con altos niveles de cortisol, su corteza prefrontal disminuye su actividad o trabaja de peor forma, de forma menos organizada y por lo tanto puede pensar peor, pero sostenido en el tiempo puede incluso hasta reducirla, que eso yo creo que estamos hablando de un impacto anatómico importantísimo. De hecho, Sí. solo se compara por ejemplo, a la malnutrición, que también uno ve la comparación de un cerebro de un niño bien alimentado versus un niño desnutrido, y se puede ver que incluso hay espacios de hasta medio centímetro, hasta un centímetro de reducción del cerebro en general, que es brutal en cuanto a funcionamiento y a cognición. El impacto es potentísimo. Y no solo en la corteza prefrontal, que es, digamos, aquella
que es la más analítica, ¿no? de nuestro cerebro, sino que sabemos que en el lóbulo temporal, mira, lo voy a ilustrar con esto, ¿no? Esta es la corteza prefrontal, la que tenemos acá adelante, ¿no? Estos son los grandes lóbulos. Acá tenemos la temporal. ¿Qué hay en la temporal? Hay una serie de cosas, pero hay una partecita que se llama la amígdala, ¿no? Y con el hipocampo que van a ir gestionando, digamos, los temas emocionales, ¿no? Entonces, cuando se eleva el cortisol, que es la hormona del estrés, ¿no? De alguna manera, lo que hace que hay una reducción física, ¿no? De esa parte, digamos, también en la gestión emocional. Entonces, todo afecta. Hoy se sabe, porque se han observado, por ejemplo, a meditadores, ¿no? Con electroencefalograma, con también, digamos, todos los dispositivos de EMR, que a lo largo de la meditación o el mindfulness va a ayudar a regular, digamos, todo lo que es la cognitividad en cuanto a el cerebro, en lo que son, digamos, las conexiones neuronales, mejorando lo que es la amígdala, ¿no? Desde su tamaño físico y ayudando entonces a que tengas un cerebro que sea con salud mental, ¿no? Básicamente en su estado más óptimo. Curioso, lástima que a personas que tengan hiperactividad y déficit atencional nos cueste tanto el tema de la meditación. Lo conversamos con una psiquiatra en el podcast que hablamos del déficit atencional en adultos y cuánto nos cuesta a nosotros este tipo de técnicas de concentración y de silenciar nuestro cerebro cuando nuestro cerebro piensa 400 millones de cosas antes de poder realmente centrarnos en un punto en específico. Y es interesante lo que comentas porque el CEO o el líder o el jefe de una startup, de un emprendimiento, de una gran empresa, de alguna otra forma, muchas veces imprime de sus emociones o de su estado anímico a su equipo. Y si no es consciente de su influencia en los equipos de trabajo, es difícil poder gestionar bien la efectividad y eficiencia de las tareas dentro de la empresa. Sí, totalmente. A ver, un líder o una persona que tiene una posición de liderazgo, que es diferente, en una compañía y que no tiene un balance de vida, se desgasta y desgasta el equipo, porque una vez que tu sistema nervioso no funciona, se convierte en un sistema nervioso irritable, ¿ya? Entonces, en tus interacciones del día a día, en tus capacidades de relaciones interpersonales, esto se ve deficiente, tanto a nivel compañía como en la vida personal. Total, y es difícil porque también tenemos que motivar a otro y si no entendemos cómo funciona el cerebro, es difícil imprimir motivación en un equipo de trabajo. Tratamos de buscar estas cosas de cómo motivar a los equipos de trabajo, pero cuando no tenemos un sentido y una estrategia, es difícil movilizar a la gente a que logre el objetivo y de la forma que uno espera, como jefe, como líder, como gerente. Claro, claro que sí. Y el gran error es pensar que el rol, digamos, del líder es motivar a la gente. En realidad no lo es. El rol del líder es encontrar una visión compartida donde las personas se automotiven por ello, que es diferente. Si es que fuésemos solo motivadores, entonces generamos dependencia de parte del equipo, ¿no? Mm. Y el día que te vas de vacaciones, ¿qué pasa? ¿Sabes? Entonces, no es el rol del líder motivar a la gente, sino que tiene que encontrar este aspecto compartido, esta visión compartida que haga que las personas intrínsecamente, es decir, de ellos con ellos, sientan que esa misión es aquella que quieren cumplir. Y eso parte desde la selección de personal y en todos los eslabones de la cadena de la vida profesional que uno pueda tener, en tu desarrollo, en tu fase, digamos, de inducción, en tu fase de capacitación interna, en tu fase, digamos, de progresar dentro de la organización. Van a haber dos aspectos, un aspecto que es cómo dejo mi huella en el mundo y si lo haces a través de esta compañía te va a ayudar, ¿no? Lo cual te genera orgullo, contribución y otras sensaciones. Y por otro lado es la motivación individual de crecimiento, que es tu línea de carrera, las posibilidades, digamos, de aplicar tu intelecto a la tarea, ¿no? Son dos aspectos. ¿Qué hace un líder? Lo que tiene que buscar es unir, ¿no?
en esta visión compartida ambas cosas, ¿no? La posibilidad de la persona de sentirse orgulloso por lo que hace, eh, ver que está progresando, ¿no? Dentro de la compañía y por otro lado que siente que sus aptitudes, conocimientos y intelecto puedan ser, digamos, utilizados de la manera la más correcta posible. Es como si yo te hago entrar a, no sé, pues una compañía que te encantaría trabajar, pero te pongo a sellar hojas de papel, ¿no? Entonces, mi intelecto no está siendo utilizado de la mejor manera, por más que esté en el lugar que yo siempre soñé estar. Entonces, ese balance es aquel que con neurociencia podemos dar como una mirada diferenciada en los líderes y que pueden ellos entender mejor estos conceptos que muchas veces se olvidan en la premura de obtener objetivos rápidos, concretos, KPIs cumplidos, porque al final los KPIs siempre están orientados a temas mucho más numéricos, diría yo, que otras cosas, ¿sí? Pero es curioso esto porque también tengo que manejar la expectativa de las personas. O sea, creo que no es desconocido que en algunas compañías, sobre todo las nuevas generaciones, busquen el escalamiento rapidísimo y quieren entrar y a los 3 meses ser gerente. Entonces uno tiene que hacer un manejo de expectativa de mi expectativa del uso de mis capacidades cognitivas versus eh, lo que puedo hacer en el tiempo, ¿no? Porque claro, si yo llego a un lugar y digo, estoy siendo. eh, necesito. Hagamos la pausa al tiro porque si no se me va a ir. Dale. Alitza, ¿me hablaste? ¿Me hablaste? Ok.
Ya, hermano. Chanqui, cosas que pasan. Sí. Ya, antes que se me olvide. Así se marca el cosito hoy. No me acuerdo en qué estaba. Mi déficit atencional. No me acuerdo. Estábamos en el neuromanagement, la necesidad de los CEOs de conocer el cerebro de las personas. Sí, pero claro, eso es como el inicio. Los primeros 2 minutos de todo. Ya, pero démosle nuevo. Oye, un punto importante de esto del neuromanagement tiene que ver con el cambio. Y como lo comentaba recién, hoy día vivimos cambios aceleradísimos. O sea, uno trata, por ejemplo, ponerse al día con la inteligencia artificial, se capacitan 3 y a fin de año ya cambiaron y aparecieron 45 millones nuevas. Entonces, uno realmente se ve abrumado por los cambios. Y eso Sí. dentro de una compañía es tremendo, porque uno trata de estar al día. No sé, uno aprende Facebook, voy a aprender a hacer campaña en Facebook. 2 meses después te cambian los algoritmos, cambian la plataforma y todo lo que aprendiste y todo tu esfuerzo se fue al tacho de la basura porque cambió el entorno. Entonces, estamos constantemente y el líder tiene que gestionar el cambio y implementar nuevas tecnologías, implementar nuevas metodologías, hacer que la gente se motive a esto. Y yo escribí un artículo hace bastante tiempo que era que la transformación digital no fue ya por la tecnología, sino por lo humano, porque los humanos se resistían al cambio. Y esto es algo de que se ve, la resistencia al cambio se ve desde que las empresas existen, pero cómo se gestionan hoy día cuando los cambios son aún más vertiginosos que en los 1900. Y sí, a ver, los cambios van a estar presentes en absolutamente todo y en los líderes saber gestionar el cambio es entender las competencias nuevas que requiere su equipo. El desajuste en una organización no es por las malas intenciones, nunca es, no, tal fulanito tal no quiere hacer su trabajo o tal persona solo se resiste al cambio, ¿no? El problema es un poquito más complejo, pero te lo explico de esta manera, ¿no? El líder tiene que entender que los objetivos que tiene por cumplir son objetivos, ¿no? Mm. Pero esos objetivos frente a, digamos, al entorno se van a volver retadores o fáciles de conseguir. Depende cómo se mueve el entorno. Entonces, el entorno es sociopolítico, económico, es una serie de variables hasta climáticas, de las cuales no podemos controlar ni gestionar todo lo externo, ¿no? Sin embargo, haciendo diagnóstico dentro de las organizaciones, es fácil entender si estos objetivos conllevan retos, estos retos conllevan una serie de nuevas competencias que tienen que tener las personas dentro de la organización, ¿ya? Y es a partir de esas nuevas competencias donde hay que llevar a cabo una transformación en la organización. ¿Qué sucede? Tú te vas a cualquier compañía y le preguntas, oye, ¿tienen un manual de competencias? Y te van a desempolvar, ¿no? De los años 90, pues una guía de las competencias. Pero esas competencias no son válidas, porque esto era en otro entorno, en otro minuto, en otra época. Por ende, se tiene que reescribir lo que sería el blueprint de la compañía con una nueva forma de hacer. Y es ahí donde vas a cambiar, ¿no? Y vas a entrenar y formar y desarrollar y capacitar y darle feedback a la gente con este nuevo blueprint, ¿no? Con esta nueva forma de hacer las cosas. Y solito, las personas van a encontrar los modos de poder lograr, siempre y cuando cumplan con estas nuevas competencias. Entonces, es un poco la teoría del flow de Mihaly, ¿no? Que nos dice que hay 2 ejes importantes, ¿no? Cuando uno delega tareas. Un eje que tiene que ver con la habilidad, entre menos a más, ¿no? Este sería un primer eje. Y el otro eje que tiene que ver con el reto, ¿no? Y claro, si tú das un reto muy bajo con una persona que tiene altas habilidades, aburrimiento. Si das un reto muy alto y la persona no tiene las habilidades, ansiedad. El justo medio está en encontrar
para la persona un desafío que sea atractivo intelectualmente con unas competencias y habilidades que se van a ajustar. Y ahí la persona se siente en su mood, ¿no? O en su flow en este caso. Mm. Y va a poder llevar a cabo de la mejor manera las tareas, sean nuevas, ¿no? O sean tareas repetitivas, pero se va a sentir mucho más cómodo en este sentido. Y si hace falta, hay que capacitar en más habilidades para poder dar mejores retos. Si no hay capacitación, ansiedad. Eso es súper importante, ¿no? Porque si uno no invierte en mejorar las habilidades de nuestros empleados, ¿cómo carajo voy a solicitar el nuevo reto? Como es, Así es. mira, te voy a solicitar un nuevo reto y aprende por teoría del shock. Que no creo que sea una cosa sostenible en el tiempo, ¿no? No lo es, porque si la teoría del shock lo que lleva es que pasas del estrés al distrés, que es la disfunción del estrés, y ahí puedes tener serios problemas de burnout en la compañía, o ansiedades, depresión, entre muchos otros factores psicológicos que van a ocurrir. Sí, sí, sí. Ahora, ¿cómo explicas la toma de decisión desde el cerebro en una compañía? Sí. Porque al fin y al cabo, creo que todos nos hemos enfrentado, cualquier persona que sea emprendedora o que haya prestado servicio a una empresa, sabe que cuando uno va a presentar un servicio tiene que pasar por distintas gerencias y presentar el proyecto de distintas miradas. Yo Sí. normalmente parto siempre en investigación de mercado, en las gerencias de marketing, las gerencias comerciales, y de ahí hasta que llego a las gerencias de finanzas, que evidentemente tienen objetivos brutalmente distintos que las de marketing y investigación de mercado, que no siempre conversan, y uno se va enfrentando y se da cuenta de que una venta para mí son 6 8 meses con 20 personas distintas, que a veces están en la misma reunión o a veces están en bloques distintos. Entonces, ¿cómo explicas tú la toma de decisión dentro de una organización? Muy bien, la toma de decisión en una organización es primero que todo el mundo tenga claro cuál es el objetivo. Y el objetivo no son objetivos tácticos por áreas o lo que fuese. Eso es lo que ocurre cuando se hace el planeamiento. Pero en realidad el verdadero objetivo en una compañía es el evita, ¿no? No es otro. ¿No? Es Mm. cuánto dinero y con rentabilidad le das a la compañía. Pero si le preguntas a tus colegas, oye, ¿cuánto tenemos que facturar este año? ¿Con qué margen? No tienen la menor idea, ¿no? Y entonces en una compañía más grande se pierde aún más ese objetivo y muchas personas te dirán, pero ¿qué se le evita, no? O sea, tampoco tienen claro esos conceptos de management. El objetivo siempre va a ser eso, última línea de lectura para ver si una compañía es sana, sólida y demás, se le evita, no es otro, ¿ya? El resto es pasajero, o sea, que tú le quieras ganar un margen de X o que te demores 3 meses o que whatever, no importa, al final es cuál es el número final. Entonces, lo primero es crear el raciocinio dentro de la compañía. La creación del raciocinio en una organización es tener una comunicación muy orientada al resultado. Una comunicación que te dice con claridad hacia dónde quieres llegar, qué es lo que necesitas finalmente lograr, ¿no? Entonces, cuanto más claro sea esa comunicación, mucho mejor, digamos, encaje van a ser las personas a la hora de tomar decisiones. Y en las tomas de decisiones hay dos factores que influyen. Un factor que es, ¿debo hacer las cosas? Sí o no. El otro factor es, ¿quiero hacer las cosas? Sí o no. ¿Ya? Entonces, lo más fácil es, debo y quiero, check. No debo, no quiero, check. Esas ya salieron de el espectro de la toma de decisiones porque son obvias. La complejidad está en, quiero pero no debo, ¿no? Debo, pero no quiero. Debo pero no quiero. Mm. Entonces, el gran problema, Miguel Ángel, que muchas veces no se entiende ese debo ni se entiende ese quiero, ¿no? El debo tiene que ver con la organización, ¿de acuerdo? En ese debo hay ciertas reglas, por ejemplo, reglas éticas, ¿no? No corrupción, por ejemplo, reglas de procedimiento dentro de la compañía, ¿no? Temas de compras, yo qué sé, una serie de debos. ¿Qué tan claro tengo ese debo y qué tan sesgado estoy en lo que es el debo?
¿De acuerdo? Entonces hay que trabajar ahí en la explicación de qué debes y no debes hacer. El do's and don'ts en una compañía. Es una forma de entrenar, capacitar, hacer inducción de personal. El otro eje que es el quiero. El quiero también está lleno de sesgo. ¿Realmente sabes lo que quieres? ¿O solo sabes aquellas cosas que has querido? Porque cuando tú le das nuevos retos a alguien, muchas veces se asustan y dicen, no, yo no me he formado en esto, ¿cómo voy a saber? ¿Cómo me voy a poner a hacer cosas que yo no sabía? ¿No? Entonces ese quiero se ve reducido por sesgos cognitivos, pero una vez que rompes esa barrera, la persona podría disfrutar mucho de su nueva posición. Entonces ese quiero a veces hay que trabajarlo con mucha psicología, y lo que mejor funciona ahí son las sesiones de feed forward en la compañía, donde el jefe directo se sienta a explorar, digamos, el futuro de cada una de las personas que tiene por su encargo, digamos, que manejar. Entonces, por ahí parten los dos grandes ejes en la toma de decisiones y cómo el líder en realidad tiene que velar por entender la psicología en la toma de decisiones. Mm. Y es curioso esto porque deberíamos en 2024-25 tener una visión distinta de la toma de decisiones. Deberíamos ya habernos alejado muchísimo de ser humanos, tomamos decisiones racionales, igualdad de condiciones, elegimos el más barato que entregue mayores prestaciones y entender que nuestras decisiones son mucho más emocionales de lo que nos gustaría quizá muchas veces ser. Pero aún así, hay empresas que en 2024-25 te dicen, amigo, tus emociones de la casa las dejas afuera en la puerta y tú entras acá a trabajar. Y uno mira y dice, si quería algo así, yo creo que debería contratar robots, ¿no? Como que va por ahí porque desconectarnos de nuestras emociones no es algo muy fácil, ¿no? A menos que uno sea psicópata, pero en general es difícil desconectarnos de nuestras emociones y aún así, con el contexto emocional en que estemos, social, político, personal, tenemos que llegar a una organización a tomar decisiones que impactan en otras personas. Entonces es algo mucho más complejo de lo que realmente nosotros vemos de, oye, ¿cuál proveedor elijo? Oye, eh, no sé, cuáles son los lineamientos generales de nuestra empresa para el próximo año. Hay una serie de factores que nos influyen de forma directa e indirecta, que no somos conscientes de ello, y cómo podemos dilucidarlos, cómo podemos analizarlos desde la mirada del management, del neuromanagement. Sí, del neuromanagement. Bueno, primero en neuromanagement sabemos que todos tenemos sesgos, ¿no? Diversos, ¿no? Sabemos también que para poder cambiar esos paradigmas que tenemos, necesitamos emanciparnos emocionalmente. Es decir, que ese apego o rechazo, que son las primeras, digamos, luchas que tiene nuestro cerebro en cuanto a las emociones, tiene que verse cada vez más orientado en un espacio, ¿no? Para poder tomar una toma de decisión más racional. La toma de decisión racional no existe, ¿no? Javier Pérez Cáceres lo explica muy bien en su libro Neuronas y Libre Albedrío. Dice que nuestro cerebro toma decisiones hasta 7 segundos antes de ser consciente de ello. ¿Y qué significa? Significa que cuando pensamos que tenemos una idea, en realidad esa idea ya fue gestada por tu subconsciente. Eso es lo que ocurre. Entonces, ¿qué hace que nos equivoquemos en nuestra toma de decisiones? Tiene que ver con este aprendizaje subconsciente, ¿ya? El trabajar en una organización es un alineamiento cultural que requiere de romper ciertas creencias culturales, a veces propias de tu propio país, o de la región donde has vivido, has crecido y demás. Las compañías que lo entienden, porque no todas lo entienden, saben también que crear una cultura organizacional fuerte puede ser inclusive una cultura más fuerte que la cultura país. ¿Ya? Y lo ves en empresas como McKinsey, por ejemplo. Tú reconoces a un McKinsey en una compañía en Chile, en la China, en Ecuador y en África. Todos vestidos iguales, mismo tipo de presentación, mismo tipo de conducta, mismo tipo de pensamientos, ¿ok? Esa es una cultura fuerte, independientemente de qué país viene,
la persona se está comportando frente a estas normas, digamos, de la compañía. Esa es una cultura fuerte. Entonces, ¿qué significa? Significa que muchas veces está la excusa de los gerentes que en este país, en esta ciudad, en este continente, en esta región, no se pueden hacer las mismas cosas que en otros países que nos exigen, desde Inglaterra o whatever. Es falso. Es falso. Entonces, crear la emancipación emocional es trabajar, ¿no?, en la parte de lo que se llama la psicodinámica gerencial. ¿Ya? La psicodinámica gerencial conlleva que se van a reforzar solo las conductas que son aquellas que se necesitan dentro de la organización y se van a rechazar aquellas conductas que no están inmersas dentro de la compañía, para justamente evitar, digamos, una tropicalización de la compañía en los países donde se encuentran las filiales, ¿no? Por ejemplo, tú me podrías decir, ¿no? Existen algunos países donde, o regiones donde toman siesta, ¿no? ¿Sí o no? Sí, De sí. 2 de la tarde a 4 de la tarde o algo así, ¿no? Y se ve en muchos países. Bueno, en una compañía fuerte eso podría justamente ser suprimido, ¿no? Para mantener todos el mismo ritmo de trabajo, el mismo estilo de trabajo, ¿no? Entonces puede decir la gente, pero esto es invasivo, que la cultura de mi país o de mi región, bla, bla. Sí, pero tú decides también en la compañía en la cual quieres estar, ¿no? Entonces, bueno, es un acuerdo al cual tienes que aceptar las condiciones de la cultura de su organización y no entrar a decir, no, pues yo estoy acostumbrado a dormir de 2 a 4, así que me voy a desconectar todos los días de 2 a 4. Eso no va a funcionar, ¿no? No va a funcionar. ¿Sabes de qué me acordé? Una vez estaba, amigos de Tocopilla, no se enojen por favor, pero en el norte de Chile hay una comuna que se llama Tocopilla, en la región de Antofagasta. Y es curioso porque yo he hecho giras por la región de Antofagasta y conozco la mayoría de las comunas más importantes y estaba en Tocopilla y fuimos a almorzar. Entonces, desde el centro de eventos que nos contrataron, del hotel centro de eventos a donde almorzábamos, teníamos que ir caminando y como Tocopilla son 5 cuadras, es como de que voy a sacar el auto, va a sacar el auto de la organización, vamos caminando y aprovechamos de conocer un poquito en la comuna. Y salíamos tipo 1:30 a almorzar y volvimos tipo 2:30 y nos dimos cuenta de que no solo todo estaba cerrado, sino que los supermercados de cadenas también cerraban. Y yo quedé como de, porque dije, voy a ir a comprar una agua en el supermercado y es como de, el supermercado cierra acá y es como de, porque va a cerrar, porque toman siesta y es como de, ¿qué? Y efectivamente los supermercados de cadena, no un mini market, no un almacén de barrio, un supermercado cerraban y era como de, amigo, murió la ciudad, no, no hay nada, no hay una bola de paja. Y era Claro. como, Dios mío, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Era como de, si esto es, imagínate en una ciudad, en una comuna de Santiago pequeña, le dicen, vamos a tomar siesta, o sea, ese supermercado despiden al equipo entero, pero sin asco. Y sin embargo, está aceptado porque culturalmente en la ciudad todos tomaban siesta. Yo supongo que también lo hicieron porque en esas 2 horas tampoco nadie iba al supermercado, entonces tener a la gente ahí, pero uno mira y dice como de, no puedo creer que una cadena de supermercados cierre por 2 horas por siesta. No, no, no. Y claro, como todo es un pueblo chico, todo bien cerca, se iban caminando y volvían caminando al trabajo, pero para mí fue único, fue como de, ok, estoy dentro del mismo país, pero esto es un micro país distinto, es una Sí, sí. ciudad distinta y es Y las eso se llama cadenas, microcultura, ¿no? sí, Que es diferente. Y en las compañías también tienes microculturas, porque es diferente trabajar en el departamento de ventas que de finanzas, o de ah, trabajar en recursos humanos versus, no sé, pues marketing. La dinámica es diferente, pero la cultura tiene que ser la misma, mm, ¿no? Entonces, eso lo que a veces es confuso dentro de una compañía, ¿no? ¿Y por qué ellos se divierten cuando trabajan y nosotros somos serios? Es que ya, o sea, el departamento legal es diferente al departamento no sé, pues de eventos, ¿no? O sea, es así, por la misma dinámica del día a día.
Mm. ¿no? De lo que requiere como relaciones. Sí. Claro, es distinto que ver a alguien de marketing con una guayabera que entrar al departamento legal y ver a todos con guayabera y chala y uno quedar como, espérame, ¿realmente acá trabajan abogados? O como que Sí, sería claro, chocante. No sí. estoy diciendo que el abogado no puede usar guayabera y chala, ¿no? Pero, amigo. Oye, y esto, hablemos de la creatividad, que es algo que dentro de las cosas que se prevé que la inteligencia artificial no supere, está en los próximos 10 años, está, que eso fue hace como 3, así que nos quedan menos, está la creatividad. Y es algo que muchas compañías quieren trabajadores más creativos y se cree de que nuestras culturas no son tan creativas, a pesar de que yo estoy totalmente de desacuerdo, porque Chile se cree como un país poco creativo, pero es cosa ver, cosa que ocurre, se transforma en meme en nuestro país. Ya hay unos memes que uno mira y dice, amigo, ha pasado 30 segundos y este meme está espectacular. O sea, la inmediatez, la creatividad está a la flor del día, solo que normalmente uno llega al trabajo y como que en el trabajo se le duerme la creatividad a uno, pero ¿cómo como CEOs, como directores y conociendo esto, queriendo entender el management y el neuromanagement, el cerebro de la gente, cómo inculcar una cultura creativa, una cultura de desarrollar constantemente soluciones creativas? Bueno, a ver, yo lo que creo es que los tipos de creatividad va a depender de las funciones que tú tengas, ¿no? Una cosa es tener chispa para crear memes, ¿ya? Que no se hace tan complejo cuando tienes un sentido del humor y una serie de cosas, que son habilidades muy, muy personales, ¿no? De las personas. A diferencia de ser creativo en la creación de un producto, ¿de acuerdo? Entonces, son dos mundos muy diferentes. Uno es la creatividad artística que va a desarrollarse con algún tipo de inteligencia múltiple que tenemos, a diferencia, digamos, de crear un producto que pueda necesitar un desarrollo diferente y que toma meses hacer, ¿no? Entonces, la chispa de la creatividad no se prende en organizaciones cuya cultura, por ejemplo, está muy orientado a lo que es el castigo, ¿no? ¿Qué es el castigo? Es si te equivocas, te voto, ¿no? Entonces ahí no va a aprender. El cerebro va a rechazar cualquier tipo de opciones que son arriesgadas, ¿ok? Entonces, ¿cómo ser creativo si hay una cultura de riesgo en la toma de decisiones? ¿No? Entonces, las compañías a través de su cultura tienen que manejar, digamos, la creatividad como un factor a premiar pese a que no siempre se vayan a dar los resultados esperados, Mm. ¿no? Entonces, nuevamente es una parte cultural, ¿no? Porque claro, tú puedes decir, listo, sí, creo que esto va a funcionar y todo el rollo, y no funciona, ¿no? Ningún like, ningún view, ningún nada, ¿ok? Vas donde tu gerente y te dice, no es suficientemente creativo, lo voto. No, no es así. En una cultura de creatividad se busca entender qué hizo que tú tomes esa decisión, ¿no? Qué aspecto habías visto y se busca corregir, digamos, la forma en la cual se puedan expresar o mejor las ideas, ¿no? O construir un proceso de creatividad, Mm. ¿no? Que muchas compañías hoy tienen también, ¿no? Los famosos sprint, los famosos testeo, u otros, digamos, mecanismos para validar que esa creatividad puesta en acción no solo sea un tema de lo que sería visceral, ¿no? Lo que me viene como sensación de creatividad, sino que algo manejado a través de un proceso que valida que tu creatividad es la correcta antes de lanzar pues el resultado final, ¿no? Entonces hay que poner en marcha formas de hacer creatividad en las compañías. Una de las metodologías que me encanta sobre esto, que es una metodología como de constante iteración, que está basada en la cultura israelita, es el Systematic Inventive Thinking, que me parece una metodología muy interesante por aquellos que quieren investigar. He invitado un par de veces a la gente de SIT y no me ha aceptado, así que si escuchan esto, vénganse para acá que conversamos sobre su metodología. Tengo dos preguntas para terminar el capítulo de hoy día. La primera es, ¿cómo estimulo neurocognitivamente a mi equipo para estar al 100?
Creo que todos queremos estar en una alta capacidad para reaccionar frente al día a día, independiente de la tarea que signifique, ¿no? Hay veces que tengo que estar concentrado, atento, desarrollar la creatividad. ¿Cómo estimular neurocognitivamente a mi equipo para que esto sea un día a día, ¿no? Y no sea un rememos para adelante? Claro. Bueno, a ver, hay que entender que la neurocognición, ¿no? A la cual te refieres, y para los que nos escuchan y tal vez no entienden el término, tiene que ver con la capacidad que tiene el cerebro en generar, digamos, redes neuronales. Es decir, conectar una parte del cerebro con otra parte del cerebro y que va a dar mayor niveles de concentración, eh, digamos, de enfoque para que puedas ser más productivo en tus tareas. Entonces, ¿qué significa? Significa que para lograr eso, el cerebro tiene que estar descansado. Es la primera condición. Por ende, el primer comportamiento de un líder es no joder a la gente en su descanso. O sea, no mandar un mail a las 8 de la noche, no se te olvide que para mañana tal cosa, que a las 9 de la noche se me ocurrió tal idea, entonces la disparo a todo el mundo Un y demás. paréntesis, vacaciones también incluye descanso, ¿ah? No, Por descanso supuesto. no es solo después, es no molestar en el periodo de vacaciones, también es molestar en el periodo de descanso. Si quiero Sí, hacer claro, esa salvedad, porque de repente dicen, ay, es que yo no lo molesto los fines de semana. ¿Y sus vacaciones, amigo? Sí. claro. Entonces, fíjate, todo eso tiene que ver, porque si no el cerebro nunca descansa. Y los mejores momentos, de hecho, hablamos de creatividad, es cuando el cerebro descansa, Mm. ¿no? Ese famoso eureka, ¿no? Dices, ¡ah! Encontré la idea. Y te ocurre en momentos donde tu cerebro ha descansado porque está procesando todos los estímulos que le generaste, todas las ideas que dibujaste y demás. Si no tomas un break, pues tu cerebro no asimila. Si no duermes, tu cerebro no asimila el aprendizaje del día, no trabaja en su memoria ni nada. Entonces, es interesante porque muchas veces me hablan los gerentes cómo hacer más productivo a mi equipo. Y digo, bueno, Que hay, descansen. sí, tienen que dormir 8 horas, pero no puedo estar ahí tendiendo de la cama para que vayan a dormir. No, pero lo que puedes hacer es enseñarles, ¿no? Digamos, a través de una capacitación sobre, por ejemplo, los 10 pasos de la higiene del sueño, ¿no? Alguien que venga, un externo experto, a explicarle a la gente por qué es importante dormir. Uno. Dos, no fastidiar durante, digamos, los horarios de descanso, eso ya lo hemos dicho. Tres, la nutrición. ¿Ya? La nutrición en una organización, muchas veces te vas a topar a la hora del almuerzo gente que está comiendo mientras está trabajando. Eso tiene que ser estrictamente prohibido porque nada va a funcionar, ni el cuerpo en la digestión, ni la capacidad de atención, ni el disfrute del tiempo, eso no te hace más productivo. Comer frente a la computadora no te hace más productivo, es un gran mito, al contrario, tu cerebro está dividido entre dos cosas. Entonces, las empresas que tienen lugares de, digamos, donde la gente come, ¿no? Casino. Tiene, Casino. sí, exacto. Tiene que velar para que haya un balance y equilibrio proteínico, ¿no? De grasas indispensables y una disminución de sal y lo que son las grasas saturadas o productos procesados. O sea, cuanto más verdura le pones y más proteína, el cerebro funciona mejor. Porque le quitan Carbohidratos el no. disfruta la vida sacando el azúcar de todos lados, Dios mío. Es una broma, sí sé que son malos. Sí, Es pero de vez que en cuando el no. azúcar es un veneno para el cerebro, ¿no? Y realmente funciona así, porque te da un disparo digamos, de dopamina que no dura nada, ¿no? Y luego quieres otro snack y otro snack, entonces así terminas tú maltratando el cerebro, ¿no? Y la capacidad de atención disminuye, más allá de los efectos que tiene en tu cuerpo. Pero bueno, entonces, tú me dices, ¿no? Optimizar la parte Mm. neurocognitiva, se trata de eso, se trata de generar hábitos saludables en las personas, porque todo eso va a ayudar a bajar el cortisol, ¿ya? Sí. Y lo va a reemplazar por elementos, digamos, de mayor efectos como endorfina u otros agentes y hormonas y neurotransmisores mucho más poderosos para la cognición, ¿no?
ajustándome a esto, y antes de ir a la siguiente pregunta, les recuerdo a la gente que en este podcast hicimos una serie de salud mental donde hablamos de alimentación saludable, hablamos de hábitos del sueño saludable. Tengo un capítulo con una experta directora de una clínica del sueño en Chile. Tenemos un capítulo sobre adicciones, tenemos un capítulo sobre respiración, de cómo la respiración nos ayuda o sea, respiración, alimentación, sueño, descanso, que son temas súper importantes para nosotros como emprendedores, de estar 100% efectivo, de poder ser creativo y resolutivo. O sea, creo que los emprendedores vivimos que de alguna otra forma apagando incendios y necesitamos de nuestra creatividad. Ahora, hay una pregunta que no puedo dejar pasar porque se me vino la cabeza mientras conversaba esto. Hay varios CEOs de startups famosas que toman ciertas cosas para mejorar. Por ejemplo, es sabido, a secreto a voces, y lo ha confesado Elon Musk, que por ejemplo toma testosterona en negociaciones para ser más competitivo en ellas. Ya hay una serie de CEOs de grandes empresas que generan tendencias, para bien o para mal, de que toman ciertos aditivos como testosterona para ser más competitivo, como oxitocina y otro tipo de cosas externas. ¿Cuál es tu mirada sobre eso, sobre ese uso de sustancias? Bueno, a ver, En- es que todos los suplementos tienen que venir en función, digamos, a lo que no está supliendo tu cuerpo, ¿ya? Si tú tienes una vida balanceada de sueño, si tienes una vida rica en alimentos poderosos de alguna manera, tu cuerpo no debería necesitar de absolutamente ningún suplemento, ¿no? Pero existen fases en la vida donde si estamos bajo alto nivel de estrés, por ejemplo, es recomendable entonces dar mayor nivel de vitamina C al cuerpo porque ayuda a luchar contra el cortisol. Eh, y eso tu cuerpo te lo puede ir diciendo. De todas maneras, es necesario contar con el apoyo de, digamos, un nutricionista, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado, obviamente, de un doctor que te pueda recetar algunas cosas que no son, porque la automedicación es lo peor que puede haber, ¿no? Es más, por ejemplo, si tomas demasiada vitamina C te puede dar sueño en vez de asentarte en la energía. Entonces, o si tomas vitamina C tomando jugo de naranja, es peor porque es pura eh, fructosa que finalmente termina siendo azúcar, ¿no? Y más que vitamina C. Entonces, ahí, por ejemplo, son de esos paradigmas, ¿no? Para tener vitamina C tengo que tomarme un jugo de naranja, que muchas veces no exprimes tú, sino que lo compras en lata y por azúcar, ¿no? Sí, eso, y dudo que tenga 1% naranja, resto de, de saborizantes, como por último, si hay que tomar un jugo de naranja, exprímelas tú, ¿no? O sea, a lo menos, parte por ahí. Y lo tienes que tomar rápido, porque si no se pierde toda la fibra y todos los nutritivos realmente, porque la fruta está Sí, hecha para comer, no para sí. jugo, en realidad. Y la última pregunta, y con esto quiero cerrar el capítulo contigo, es, sabemos de la neurotecnología y su efecto en esto. Cuando hablamos de neuromanagement, estamos hablando de investigaciones cerebrales, sí o sí, indudablemente. Sí, sí. Estamos hablando de técnicas, metodologías y tecnologías asociadas a la toma de decisiones, grandes escuelas de negocios haciendo investigaciones, estudios con tecnología. ¿Cómo ves tú, desde tu mirada como especialista, como experto en esto, el uso de neurotecnologías en las empresas y en esta, más que la toma de decisión en punto de venta, que es neuromarketing, en la interacción de las personas dentro de una organización que tiene que ver con neuromanagement? Bien. Lo primero es lo que hacemos es que todas las prácticas que recomendamos en la compañía tienen que ver con su cultura, lo hemos hablado, y dentro de esa cultura tienen que ver con qué tipo de comunicaciones se generan internamente para saber qué mejoras pueden hacer a nivel del comportamiento humano visto de la neurociencia, que sea en los procesos de delegar, por ejemplo. Entonces se sabe cómo responde el cerebro con los estudios sobre el hecho de recibir nuevas tareas, ¿no? De las cuales no estás acostumbrado. Por ende, ahí el proceso de change management es necesario. Sabemos, por ejemplo, que las reuniones efectivas no son aquellas que duran una hora o más, al contrario, hay que reducir las horas.
¿no? Sabemos también que el cerebro aprende mucho más escribiendo en papel que tomando notas desde la computadora, o peor aún, que ponen asistentes en los Zoom y demás, que son, que reconocen la voz. Mis Todo notas, bien. Ahí mis está. notas. Eh, el gran problema, ¿tú sabes cuál es, Miguel Ángel? Es que nadie explica cómo tomar notas, Mm. ¿no? Y ese resulta en el inconveniente de las personas que tengo que anotar, que tengo que apuntar, o apunto absolutamente todo y me pierdo de la dinámica. Espérame, ¿te pasó que en la universidad te decían, tienes que comenzar a... Porque yo pasé desde el colegio que nos dictaban a la educación superior donde tú tenías que tomar nota y el A tomar ver, nota es como aprenda a tomar apuntes como, o sea, no, nadie me enseñó a tomar apuntes. Yo trataba de escribir lo más rápido posible. De hecho, mi mala letra está tanto justificada porque los profesores había tipos que entraban y hablaban y empezaban a hablar y, y lo que haces tú con esto es tema tuyo. Pero nadie te enseña a tomar nota, estoy totalmente de acuerdo. Nadie te enseña a tomar apuntes, nadie, jamás. y sí, por eso esa es una falla del sistema educativo acá en Latinoamérica. En Francia sí nos enseñaron a tomar notas desde el colegio. eh, y las abreviaciones y todo lo que es necesario para ser mucho más efectivo. Um, pero bueno, nuevamente, si no lo sabes, hay que aprender. Esa es la gran verdad, ¿no? Y saber dónde dedicar la atención, porque si estás concentrado toda la reunión en apuntar absolutamente todo, te pierdes de la dinámica y sales Sí. agobiado, ¿no? Entonces, reuniones más cortas, más precisas, más enfocadas, con plan de acción. Si no hay esos tres elementos, no funciona. Son las reunionitis que sufren muchas compañías, reunión para todo. Eh, y no, son reuniones para respaldarse, porque hay una cultura de miedo por lo general. Cuando hay muchas reuniones en una compañía ya tomas termómetros, acá hay miedos. De hecho, dentro de la metodología del Agile Management está las Stand-up Meetings, que son reuniones de pie. Y es como de que la gente no se acomode en su silla, estas reuniones de pie, porque la idea es lo más rápido posible, sacamos un tema a colación, pam, 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 3 cucharadas y a la papa y estamos. O sea, Stand-up Meeting de nadie que su sillita, que el cafecito, que el me acomodo, sino que reuniones tremendamente activas y puntuales resolutivas, que esa es la idea de las Sí. reuniones de Agile Management. Nada de, no es como de, ok, presentamos un problema, ponemos nuestras miradas, sacamos a limpio algo, porque si no, no tiene ningún sentido la reunión. Sí, y tengo que hacer un poco de hincapié y de salvaguardia sobre ese tipo de reuniones, por dos temas, ¿no? Si tú estás incómodo, parado, no vas a tomar buenas decisiones, es lo primero, ¿no? Que tienes que saber, ¿no? Entonces vas a sentir la necesidad de tomar una decisión rápida, pero no suficientemente pensada, Uh -huh. ¿ya? Entonces cuidado con eso. Y la metodología de Agile está muy de moda en las organizaciones, en realidad es un paradigma, porque no todas las compañías pueden funcionar con metodología de Agile, ¿ya? Ponte tú, si tienes que tomar la decisión sobre cómo funciona la turbina de un avión, no la vas a tomar parado, porque ese avión se puede caer, ¿entiendes? Es diferente de, oye, le ponemos el sombrero no a esta imagen, es diferente. Entonces, mucho cuidado en qué contexto, porque no es una regla, sino que es en función a qué tipo de toma de decisiones puedes emplear diferentes métodos organizacionales. Uh -huh. Si es una decisión que va a pesar en la vida de la gente, obviamente que va a requerir de mucho más tiempo que No, hacer o sea, las si, reuniones si, haciendo plancos, ¿no? si aparecen 7 doctores y toman una decisión rápida parada en 5 minutos de cómo me van a operar, es como de, creo que voy a ir a revisar la opinión de otras personas. Yo espero que estén sentados y pensando lo máximo posible porque Yo me les van a invito abrir a y café, cortar. les invito el lonche Sí, da lo mismo. Sí, les pongo la plata, la comida, los tragos si quieren inclusive, pero no antes de operarme, por supuesto. Pero discútanlo con calma, ¿no? Yo les pago el coffee break, ¿sí? Pero claro, estamos claros que hay contexto y contexto en el cual utilizarlo. Pero sin lugar a duda, hoy día las tecnologías nos están ayudando a esto y hay estudios de... Nosotros conocemos mucho, no las practico personalmente porque no es mi área de aplicación, no es expertise,
que tiene que ver con el ICA, el indicador de carga cognitiva frente a tareas, en la cual vamos midiendo finalmente cuán sobrecargado está una persona con respecto a una tarea. Tenemos un indicador muy preciso sobre eso, el ICA, Index Cognitivity Action Activity. No me acuerdo muy bien Las siglas. las siglas, pero es con K, ICA con K. Así se plantea en la teoría. No me preguntan por qué tiene una K de por medio. Y la otra que nosotros utilizamos mucho en temas de management, que tiene que ver con la transferencia de conocimiento, era que ponemos a personas, yo he participado en todos estos estudios, no los lidero, lo ha liderado Juan Pablo, pero ponemos a personas, por ejemplo, a cómo analizan cierto objeto, expertos versus senior versus junior, para que los juniors vean cómo literalmente observan, por ejemplo, al ver una radiografía, en qué se fijan los seniors para que ellos repliquen la estrategia de visualización y disminuya la adquisición de conocimiento. O sea, esta latencia entre ser junior a senior, disminuirla, no bajarla a cero, pero obviamente sí disminuir, pero en base a de que porque ser senior a veces es complejo, no sé, ¿cómo mira un currículum? el, 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 el verbalizar el proceso mental que haces de forma automática es complejo. Entonces, solo al ver cómo un reclutador senior mira un currículo y eso transfiriéndolo a un junior ayuda a disminuir la transferencia del conocimiento. Eso ya está medido, no es una teoría, está medido Se llama la técnica del shadowing, el hacer sí, sombra a alguien que es experto y aprender, digamos, de todo lo que estás observando como un factor. Es aprendizaje vicario en realidad. Cuando lo sí, tomas en psicología del desarrollo, se trata de eso. Y sí, hay ciertos procesos, eso sí, que las compañías no lo tienen muy mapeado, pero haces bien de hablar de la gestión del conocimiento, porque en esta época donde las compañías se reducen en términos de personal, lo estás viendo a tu alrededor en todas las grandes compañías, hay una reducción hacia el core business. Pero aquellas personas que se van, a veces se van con el conocimiento, ¿no? Porque no hay una estrategia de gestión del conocimiento en las organizaciones. sí. Solo para que vean, voy a dejar, espero que lo tomen de la mejor forma posible. Imagínense, voy a hacer un ejemplo para tratar de salir bien parado. Puede que no salga así, pero mis mejores médicos de mi clínica privada se van a retirar. Van a entrar a retiro porque llegó su momento y quieren descansar válidamente y han trabajado mucho y quieren disfrutar. En vez de perder ese conocimiento solo midiendo y analizando sus formas de visualización y grabándolas con eye tracking glass, ya tengo y su explicación, ya tengo un mapeo específico que puedo utilizar de forma infinita para preparar a mis a mis juniors. Hay una forma de alguna otra forma, que ese conocimiento no se diluya simplemente con el experto y que nos ayude todavía como clínica a seguir replicando más especialistas. De hecho, hay un experimento muy divertido, hay dos experimentos, uno internacional que hizo Toddy y la versión chilena que hicimos nosotros, que era replicando a Messi. ¿Cómo ve Messi un partido de fútbol? ¿Y cómo podemos a un cadete transferirle el cómo piensa Messi en un campo de fútbol? Y replicamos esto en Chile con Alexis Sánchez. ¿Cómo mira el fútbol Alexis Sánchez? Cuando da un pase? ¿Cómo mira Alexis Sánchez antes de dar un pase? Fue bien divertido como experimento. Ahora, después, obviamente, a los tomadores de decisiones, cuando había que pagar, no les pareció tan interesante y no lo seguimos replicando. Una lástima, pero se puede hacer. ¿Sí? No estoy comparando en ningún momento a Alexis Sánchez con Messi, antes de que me vaya a hacer una broma de ese tipo que la estoy viendo. No estoy comparando en ningún sentido a Alexis Sánchez con Messi, pero lo replicamos con nuestro mejor jugador en su momento, que fue Alexis Sánchez. Sí, está bien, qué interesante, por supuesto. Hay que buscar todas las formas de entender las tomas de decisiones. Cuando se trata de deporte hay que entender que hay gran parte que no tienen que ver con una toma de decisión, sino que tienen que ver con lo que sería una memoria muscular, Sí, ¿no? Y de sentido del espacio, ¿no? Entonces, una inteligencia vicio-espacial la que se desarrolla durante los ejercicios en cancha, ¿no? En los deportes.
porque no es que le voy a poner la pelota de este lado o el otro, es la sensación de un conocimiento tan forjado que no requiere de mucha sinapsis. Mm. Ya está, Se la hace de forma red automática. construida y ya sabe dónde se va la pelota. O sea, De hecho, yo que practico artes marciales hace mucho tiempo, en artes marciales hay algo que en un principio, cuando uno es nuevo, es aburrido, que es la repetición de movimiento, ¿sí? Uno repite, yo creo que he repetido cientos de horas, sin mentir, cientos de horas de mi vida, ciertos movimientos. Pero de verdad, como el limpia seca, una cosa así, pero en formas, y lo he replicado cientos de miles de horas a lo largo desde el 2005 hasta la fecha, que es la primera vez que hice artes marciales taekwondo. Ya han pasado 19, no, ¿cuánto? ¿19 años? La mierda que estoy viejo. Pero eso, ya pasó tiempo. Ya pasó un tiempo de la fecha. Y, y es curioso que hoy día, en ciertos momentos, sin tener que pensar, mi cuerpo se mueve hacia ciertas cosas de forma automática debido a la repetición inmediata y a la memoria muscular, que incluso dejando de practicar por un periodo importante de tiempo, mi cuerpo ya sabe cómo patear, cómo reaccionar frente a algunas cosas, y hay cosas que se quedan como reflejo innato por reacciones de ciertas cosas, que no siempre es bueno porque no siempre es controlado, pero esos son costos-beneficios, ¿no? Oye, Mauricio, muchas gracias por tu tiempo, por estar acá. Si alguien quiere ponerse en contacto contigo Sí. y hablar de estos temas, ¿cómo puede encontrarte? Lo más fácil es por LinkedIn, ¿no? Y me buscan Mauricio Box, solo hay uno. Y El único, el el único. único. Y ahí yo contesto todos los mensajes, ¿no? Es lo más fácil que puede haber. Igualmente tengo otros canales de redes sociales que no son tan nutridas, pero bueno, hay un número interesante de seguidores, pero yo tengo esta mirada sobre las redes sociales hoy en día, que hay que ser muy responsable en lo que le quitamos de tiempo a la gente. Entonces, el hacer contenido de interés y demás demora. Por eso que no bombardeo mucho de temas, pero en LinkedIn me pueden encontrar, hay muchos artículos míos. Ahí estoy tal vez más presente que en cualquier otra red social. Oye, y cuando te perdamos de Latinoamérica y vuelva a Francia, ¿vas a seguir haciendo cosas para nosotros en Latinoamérica? Claro que sí, siempre. Siempre estaré con una conexión muy cercana a Latinoamérica y digamos, con todos mis hermanos de habla hispana, obviamente que sí. Y cuando veamos que pierdas tu capacidad de pronunciar la R, vamos a recordar que estás en un país que no la pronuncia. O no puedes decir roedor y te salga más francés que ahora. Va a decir como, ok, ya lo estamos perdiendo. Ya está dejando de ser latino. Mauricio, muchas gracias por tu tiempo, por la buena onda y por estar acá. Feliz de que puedas compartir nuevamente con nosotros en esta serie tremenda de neurociencia aplicadas, principalmente neuromarketing, pero con estas temáticas que están al borde, ¿no? Y que afectan directamente a nuestra industria. Y sí, hay que generar también la cultura de neuro dentro de las organizaciones para que se pueda gestar luego un pensamiento neuro sobre el marketing, porque si no lo entiende desde el gerente general, no va a entender por qué aplican neurociencia al marketing. ¿Y por qué gastar la plata? ¿Qué significa hacer un estudio de neuromarketing? Es súper Es importante correcto. que todos sean conscientes y entiendan la profundidad de lo que estamos haciendo. Amigo, ¿hay algo que usted haya aprendido en este capítulo? Compártelo para que más personas puedan aprender y tener un negocio de otro planeta. Muchas gracias por estar conectado y nos vemos en un siguiente capítulo. Chao, chao. Chao.